Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces Lot habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban a prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa del monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No, yo ruego, mis señores, he aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora está esta ciudad, está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fueron llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Versículo 24, y con énfasis ahí dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Oremos. Señor, esta tarde venimos delante de ti, queriendo empezar este año escuchando tu palabra, Señor, queriendo empezar el año escuchando el Evangelio una vez más. Esta tarde ayúdanos a estudiar la doctrina del infierno. Ayúdanos a entender, Señor, que este lugar de perdición es un lugar verdadero, que es un lugar donde están destinados a ir toda persona fuera de Cristo, que cuando el hombre muere va al juicio, Señor, y si no está en ti y en tu Hijo Jesús, irá al lago de fuego, pero que en Cristo se encuentra el camino, la verdad y la vida para la salvación. Haz al lado a este hombre y glorifíquete a ti mismo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? El título de esta predicación es Sodoma y Gomorra y la doctrina del infierno. Sodoma y Gomorra y la doctrina del infierno. La última vez que tocamos Génesis, hace un par de semanas, vimos que los dos ángeles aterrizaron en Sodoma para juzgar a la ciudad por su pecado que clamaba a Dios. Pero también vimos que los ángeles llegaron a la ciudad como respuesta a la oración de Abraham, quien oró en el capítulo 18 que Dios no destruyera al justo junto con el injusto. En este caso, el justo era Lot, el único justo en la ciudad. Pues vimos que Lot, a pesar de que era un hombre que muchas veces titubeaba en su fe, como nosotros muchas veces lo hacemos, que él verdaderamente era un creyente justificado solamente por la fe. Finalmente vimos que los hombres de la ciudad de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, todos los hombres rodearon la casa de Lot para intentar violar en grupo a los ángeles de Dios, y que los ángeles tuvieron que cegar a los hombres para salvar a Lot. Si me acompañan al versículo 10 y 11, donde nos quedamos la semana pasada, dice: Entonces los varones, aquí refiriéndose a los ángeles en forma de hombres, dice, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Los ángeles meten a Lot. Estos hombres eran en realidad ángeles, eran ángeles en forma de hombres y fueron en respuesta a la oración de Abraham a sacar al único justo del fuego venidero que
que vendría prontamente. El día de hoy estaremos viendo la destrucción de Sodoma y Gomorra y la doctrina del infierno. Una vez más, estaremos viendo la destrucción de Sodoma y la doctrina del infierno. Versículos 12, vayan conmigo, el versículo 12 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes alguno más? ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, a todos los que tienes en esta ciudad. Es una forma de decir, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Aquí vemos que los ángeles le dan la oportunidad a Lot de sacar a cualquiera de sus familiares de la ciudad antes de que llegue el juicio y se quemen con las llamas del infierno. Y aunque muchas veces aquí podemos aprender sobre la doctrina del infierno, aquí también vemos cómo tenemos como creyentes la oportunidad de ser profetas en nuestras propias casas. Y aunque Jesús muchas veces dijo que no hay profeta en su propia casa, Dios ciertamente ha puesto en aplicación a cada creyente como los profetas de su casa, de nuestras familias. Y esto es algo que he meditado cada día más. Será algo muy triste saber que nuestros seres queridos, ya sean personas que amamos, a nuestros padres, a nuestros hijos, hijas, en algunos casos esposos, esposas, abuelos, se quemarán en el infierno porque no han creído en el Evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de ser los profetas de nuestras casas y no asumir nunca que simplemente porque tu familia viene a la iglesia que son salvos. Y siempre asegurarnos de predicarles a nuestras familias y a nuestros amigos y a nuestros seres queridos el Evangelio, aunque ellos se ofendan con nosotros. Y asegurarnos de criar nuestros hijos en el temor del Señor antes de que sean demasiado tarde y se pierdan, como vemos en nuestro pasaje. Miren conmigo el versículo 12 o 13 otra vez. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? Le dan la oportunidad. ¿Tienes aquí alguno más? Dice aquí, pero en realidad una traducción es a todos los que tienes. Como dice la parte final, dice yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes, o los que tienes más bien, en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de ese lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Aquí vemos que Lot trata de predicarles la salvación del juicio a sus yernos. Si recuerdan, anteriormente nos había dicho Génesis que Lot tenía 2 hijas a quienes trató de ofrecer a los hombres de la ciudad para tratar de salvar a los ángeles de Dios. Estas hijas, según el texto, estaban a punto de casarse antes de que llegaran los ángeles a traer juicio sobre Sodoma. Y aquí Lot aprovecha a predicarle a sus yernos que salgan de la ciudad para que no sean arrastrados por la ira de Dios que sería derramada sobre la ciudad. Ahora, en el Nuevo Testamento, este juicio de Sodoma y Gomorra es descrito como un ejemplo del infierno. Escuchen cómo dice 2 de Pedro 2:6, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sodoma y Gomorra son un ejemplo de el juicio que viene para todos aquellos que practican el pecado y no se arrepienten de él y no vienen a los pies de Cristo para salvación. En el Nuevo Testamento, esta es una ira descrita como el ejemplo del mismo infierno. Escuchen cómo dice Judas 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y ya que Sodoma y Gomorra son usados como ejemplos del infierno, me gustaría responder la siguiente pregunta. ¿Qué es el infierno según la Biblia? La Enciclopedia Bíblica de Baker lo define de la siguiente manera. Dice, el infierno es el lugar de castigo final para los incrédulos. Una vez más, el infierno es el lugar de castigo final
para los incrédulos. Por cierto, el predicador más eminente sobre el tema del infierno en la Biblia es Cristo Jesús. Cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fue uno de los temas principales de Jesús, el juicio venidero, el infierno. En el Antiguo Testamento, la doctrina del infierno se revela de manera progresiva, es decir, se dan en parte, no se dice en su totalidad hasta que uno llega al Nuevo Testamento. Por ejemplo, se usaba el término Seol en el Antiguo Testamento para hablar de manera general de un lugar a donde irían todos los que mueren. Para justos e injustos iban a un lugar llamado el Seol o el lugar de los muertos. En algunas partes del Antiguo Testamento, el Seol es usado exclusivamente para los malos o injustos que mueren. Así es que en el Antiguo Testamento no se revela toda la doctrina del infierno hasta que llegamos al Nuevo Testamento y se empieza a ver con más claridad. En el Nuevo Testamento, la palabra Hades se usa como un sustituto por la palabra Seol en el Antiguo Testamento. La palabra Hades se define dependiendo del contexto del pasaje. Puede ser el lugar de todos los muertos como el Seol, o puede ser llamado un lugar de tormento para los incrédulos. Por ejemplo, Lázaro y el rico, en el contexto está hablando del Hades. Lucas 16, versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y en el contexto es el Hades, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Otra palabra para el infierno en el Nuevo Testamento es la palabra Gehenna en el griego, y es una referencia a un lugar del Antiguo Testamento llamado el Valle de Hinnom. Les voy a pedir que guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Segunda de Crónicas. Guarden su lugar ahí en Génesis y vayan conmigo a Segunda de Crónicas. Entonces, cuando nuestras Biblias dice infierno, básicamente es una palabra que viene del hebreo, traducida al griego, que significa en referencia al Valle de Hinnom. Este Valle de Hinnom era donde los idólatras mataban a sus hijos, los tiraban a un lugar lleno de fuego, los tiraban vivos como adoración a su ídolo Moloch en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 28, versículo 3, hablando de uno de los reyes malos de Israel, dice, Segunda de Crónicas 28:3, dice: quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, la palabra infierno es una transliteración de la palabra Hinnom de Segunda de Crónicas y el Antiguo Testamento. Dice: e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Este valle Hinnom terminó siendo un lugar donde siempre estaba con lumbre, siempre estaba lleno de fuego. Una vez más, se usaba para matar a los niños en su adoración pagana e idólatra. Tiraban a los niños vivos a este valle lleno de fuego, y también se usaba para echar la basura. Vayan conmigo, por favor, a Mateo 5, versículo 22. Mateo 5, versículo 22. Que dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al Gehenna de fuego. Y es una alusión o el nombre del valle traducido del griego, al nombre del valle donde estaban lleno de fuego siempre. Este valle de Hinnom donde las personas tiraban a sus niños. Uno se puede imaginar, Jesús está predicando y está dando una ilustración de cómo será el fuego y el juicio venidero. Y Jesús dice: será como ese valle del Antiguo Testamento. Era un valle que todos conocían, que siempre que está con fuego, donde la gente tiraba a sus hijos, y usted imagínese, los tiraban vivos. Imagínense que cuando los tiraban, los gritos de los niños. Jesús dice: así será el juicio del Gehenna. Así será el juicio como ese valle que siempre está con fuego, que todos conocen, donde nunca cesa de quemar, donde siempre hay fuego, donde se quema la basura, donde la gente grita día tras día por ser quemado en ese fuego. Así será todo aquel que le dice solamente necio a
su hermano. En la Biblia el infierno es descrito como un horno de fuego ardiente, donde uno está consciente del dolor físico por toda la eternidad. Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Marcos 9:47 dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno o al Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El infierno es un lugar donde uno está consciente del dolor y el gusano no se consume. Estás consciente del dolor, pero nunca mueres. Siempre estás sufriendo. El infierno será un lugar para Satanás y sus demonios. Mateo 25:41, yo se los leo, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. El infierno es un lugar para los incrédulos. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Será un lugar que debes de tener temor que Dios te mande. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en el contexto es Dios. Debes de temer que Dios te mande al infierno. Será un lugar de profunda oscuridad donde no se podrá ver mucho. Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino, en el contexto, los hijos del reino son los judíos que creían que eran salvos simplemente por ser judíos físicamente. Dice, mas los hijos del reino o los que se creen hijos del reino, en otras palabras, serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Será un lugar donde nadie puede salir. Lucas 16:26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Será un lugar con diferentes grados de tormento. Mateo 11:22 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. En el infierno habrá diferentes grados de tormento. Si alguna persona escuchó el evangelio y continúa negando el evangelio, si una persona se sentó en la iglesia y no se arrepintió de sus pecados y toda su vida nunca vino a los pies de Cristo, o si una persona hizo una profesión de fe en Cristo y después se apartó, será más grande el castigo para esa persona en el infierno que para ciudades, por ejemplo, como Sodoma y Gomorra. Será un lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Será un fuego continuo que nunca se apaga. Marcos 9:43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Será un día de ira, Romanos 2:5. Y los del infierno estarán excluidos de la presencia del Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y lo que pasó con Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo que pasará con los incrédulos en el día del juicio. Regresamos a Génesis 19, versículo 14. Génesis 19, versículo 14. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Noten en el versículo 14, parte final, dice, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. La Nueva Biblia de las Américas dice, pero a sus yernos les pareció como que bromeaba. Y aquí vemos tristemente la familia de Lot, sus propios yernos no toman en serio a Lot. No creyeron el mensaje de juicio y de salvación que Lot les predicó. Y esto porque la mente carnal no puede entender ni someterse a las cosas de Dios. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Pero otra razón por la cual probablemente los yernos no le creyeron a Lot fue por su testimonio. Tal vez Lot titubeaba tanto, como vemos en este capítulo, que sus yernos ni siquiera lo tomaban en serio, lo tomaban como
el creyente, no tomaban como un creyente, sino como un chiste. Tal vez el testimonio de Lot había decaído tanto en la ciudad de Sodoma que sus yernos no lo veían como un hombre firme en sus convicciones y en la fe. Y en aplicación podemos aprender que si nuestro testimonio como creyentes es de suma importancia cuando predicamos el evangelio a un mundo perdido y aun cuando predicamos el evangelio a nuestra propia familia. El apóstol Pedro, hablando de las mujeres que están casadas, las mujeres cristianas que están casadas con incrédulos, dice esto, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El testimonio del creyente es de suma importancia para poder guiar a tu familia incrédula a los pies del Señor Jesús. ¿Quieres que tu marido incrédulo te tome en serio sobre las cosas de Dios? ¿Quieres que tus hijos incrédulos te tomen en serio cuando les predicas el evangelio? ¿Quieres que tus familiares te tomen en serio cuando les hablas del juicio venidero? Entonces actúa como un cristiano que toma en serio la palabra de Dios. Sé luz en tu casa y no solo en la iglesia. Cuida tu temperamento en tu casa y no solo en la iglesia. No seas solamente paciente en la iglesia con los hermanos y tengas un carácter fuerte en tu casa. No seas solamente lleno de gracia en la iglesia y duro y áspero con tu propia familia. No seas una hermana llena de gracia con la iglesia y con tu marido le contestas en tu casa. No entres aquí lleno del Espíritu y en tu casa o trabajo te salen palabras que no son propias de los santos. Pues no sea que manches tu testimonio y en tu casa, como a Lot, piensen que seas un chiste y no seas un hombre de convicción. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, como que bromeaba. Versículo 15. Y al rayar el alba, al amanecer, los ángeles daban prisa a Lot, diciéndole, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Aquí vemos que los ángeles están actuando a prisa para salvar a Lot del fuego venidero. Bien nos dice el predicador de Hebreos que los ángeles están ahí para ser como ayudantes o ministrar a los santos, ayudar a los creyentes. Hebreos 1:14, escuchen lo que dice. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles, según este pasaje, son enviados por Dios para ayudar a los creyentes y en Génesis los vemos con Lot. Ellos están encargados de sacarlos a salvo de la ciudad antes del juicio que viene. Miren conmigo el versículo 15 una vez más. Y al rayar el alba, al amanecer, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Y deteniéndose él, otra versión dice, pero él titubeaba. Y aquí vemos una vez más cómo Lot era un hombre de doble ánimo. A este hombre de doble ánimo, dice, y deteniéndose él, pero él titubeaba, era un hombre que estaba tratando a veces de reformar a Sodoma, pero a veces lo vemos pecando, ofreciendo a sus hijas. A veces lo vemos su alma justa atormentada por la maldad de los hombres sodomitas, pero otra vez lo vemos titubeando por dejar atrás la ciudad que representa el mundo y el pecado, como en nuestro pasaje. Escuchen cómo dice Santiago 1:8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Con razón no le creían sus yernos que el juicio venía sobre la ciudad. Lot decía una cosa y hacía otra. Lot actuaba en momentos como un hombre piadoso y luego como un hombre mundano. Lot temía al Señor, pero estaba atraído al sistema del mundo. Lot era un hombre de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Y en este caso, Lot probablemente titubeó porque en Sodoma había ganado grandes riquezas en el tiempo que vivía en ella y no quería dejarlas atrás. Pero a pesar de la fe imperfecta de Lot, gracias a Dios que su salvación no dependía de él mismo, sino de Dios. Versículo 16 dice, y deteniéndose él, pero él titubeaba. Los varones asieron de su mano, los varones lo toman y dice, y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lot está titubeando, los ángeles le
predican que salga y Lot se queda viendo la ciudad. No está decidido que tiene que salir. Pero Dios había mandado a los ángeles para que lo sacaran. Dios había decidido poner su gracia salvífica sobre Lot. Dios había decidido que no por algo que había en Lot, sino que por amor a su nombre salvaría a este hombre. La misericordia de Dios estaba sobre Lot, como dice este texto. Y yo sé que como creyentes podemos tener altas y bajas en nuestro caminar de la fe. Pero debemos de tomar ánimo porque si has puesto tu fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, aun cuando estás en tus bajas, la misericordia de Dios está sobre ti. Escuchen cómo dice 2 de Pedro, capítulo 2, yo se los leo, versículo 7 de las Nuevas Biblias Américas, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y luego dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si leemos este pasaje solamente pensaríamos que Lot era un gran hombre de la fe. Pero como vemos en Génesis, este hombre constantemente batallaba, constantemente tutubiaba. Pero la misericordia de Dios estaba sobre él. Y Dios sabe cómo salvar de la tentación a sus hijos. Noten conmigo el versículo 17. Génesis 19, versículo 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, en otras versiones dice, uno dijo, haciendo referencia a que un solo ángel está hablando, dice, escapa por tu vida, no mires tras ti, no mires lo que está atrás, no pienses más en lo que estás dejando, no quieras regresar al sistema del mundo, ni a los valores del mundo, y luego dice, ni te pares en toda esta llanura, no te pares en el valle, escapa al monte, no sea de que perezcas. La idea es que tenían que subir arriba del valle, todo lo que estaba en el valle iba a ser quemado por el juicio de Dios y sería reducido a cenizas. Noten el versículo 18. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos. Y una vez más vemos a Lot titubeando. Vemos a Lot poniéndole peros a Dios. Dios lo salva, manda a los ángeles lo toman de la mano, pero Lot aquí una vez más titubeando le dice a Dios y a los ángeles, no. Y hay muchos así creyentes que siempre tienen peros para Dios y siempre ponen excusas por no obedecer a Dios y a su palabra. Y aquí a Lot lo acaban de salvar los ángeles y en vez de obedecer quiere cambiar los planes de ellos. Miren conmigo el versículo 19. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Versículo 20, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruirá la ciudad de que has hablado. Aquí una vez más la gracia de Dios sobre Lot, pues aparentemente los ángeles sí iban a destruir la ciudad, pero le conceden a Lot su petición. Y como ya he mencionado, a pesar de que tal vez eres un creyente inconstante, tal vez a veces tienes días altos y otros días bajos, aquí vemos que la gracia de Dios resaltada. Vemos que la salvación no depende del hombre, sino es completamente de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra incredulidad le ponemos peros a Dios? Pero como Dios dice en el Salmo 73, aún en esos momentos de incredulidad, Dios nos toma de la mano derecha y nos guía fielmente en sus caminos. Miren conmigo el versículo 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Noten que el ángel tenía instrucciones de parte de Dios y no podía hacer nada. El mismo ángel de Dios tiene las manos atadas por las instrucciones divinas y no podía hacer absolutamente nada hasta que Lot estuviera salvo. La salvación de Lot estaba completamente asegurada. La Biblia nos dice en Romanos 8:38, se lo leo, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni qué, ángeles,
Porque hago énfasis en ángeles, porque en este caso ni siquiera los ángeles podían hacer algo antes de que Lot saldría fuera de la ciudad seguro. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta historia de Lot nos muestra que la salvación soberana de Dios, que ni siquiera los ángeles pueden hacer algo hasta que los hijos de Dios estén a salvo. Miren la parte final. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, versículo 22, parte final, que significa ciudad pequeña. Miren el versículo 23. El sol saldría sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Lot había ido a Sodoma porque parecía el jardín del Edén, según Génesis 13:10. Pero esta bella ciudad, que era atractiva a los ojos, quedó reducida a cenizas. Y esto nos recuerda que el tiempo que tenemos para hablarle a nuestros familiares, en nuestras casas, a nuestros amigos, es muy breve. Hace unos meses o semanas fuimos de compras y vimos, mi prometida y yo, y vimos cómo todas las personas estaban comprando en un lugar que creo que no teníamos dinero para comprar nada nosotros. Y estábamos viendo cómo estaban todos tan enfocados en comprar y en comprar y en comprar. Y tenían un gozo temporal. Y era muy triste ver cómo la gente estaba feliz. Vas a las Américas, vas a las tiendas que están aquí cerquitas y toda la gente está perdida y están contentos porque no saben que viene un juicio venidero. El tiempo es breve. ¿Qué estamos haciendo para predicarles a ellos el evangelio de Cristo Jesús? Miren conmigo el versículo 24 al 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Aquí tristemente Lot perdió a nadie más y a nadie menos que a su esposa. Alguien de su propia casa volteó hacia atrás y quedó hecha sal. Esto implica que ella amaba el mundo y las cosas del mundo. Esto implica que ella no caminaba por fe, sino por vista. Y esto se convirtió en una columna de sal, como dicen otras versiones. Lot fue salvo por gracia, por la gracia soberana de Dios. Pero cuando Lot como hombre decidió mudarse a una ciudad que, atraída por el pecado, viendo con los ojos humanos y no con ojos espirituales, en ese momento perdió a su familia, perdió a su esposa, perdió a sus yernos. Jesús, hablando del juicio venidero, dice en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Mis hermanos, el tiempo es breve, no pierdas a tu familia. Miren conmigo el versículo 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Abraham en este lugar había orado, en este lugar había intercedido por los justos de la ciudad. Y la oración evangelística de Abraham no salvó a toda la ciudad, pero salvó a un justo y a sus dos hijas. Escuchen lo que dijo J.C. Ryle, un predicador de los tiempos de antes. Dijo, el día del juicio mostrará que una de las grandes formas que las almas llegaron a Dios fue por la oración de intercesión de sus amigos. Mis hermanos, nunca te canses de interceder por tus seres queridos. Nunca sabes a quién Dios puede
salvar. Miren conmigo el versículo 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, del valle, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades de Lot, donde Lot estaba. Dios se acordó de Abraham, el que tenía las promesas del Evangelio, y escuchó su oración y salvó a Lot. Una vez más, aquí vemos la oportunidad. En esta historia podemos aprender la oportunidad que tenemos de hablarle a otros de la salvación que hay en Cristo Jesús. John Knox se dice que el reformador de Escocia oraba: dame a Escocia o muero, dame a Escocia o muero. Y para terminar, simplemente como meditación para los creyentes, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste el Evangelio a alguien? Yo sé que mi corazón, a mí me falta en esta área, me falta más celo por hablar a los perdidos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste como John Knox? Dame a Escocia o muero. ¿Cuándo fue la última vez que oraste como Abraham? Si hay algún justo en la ciudad que oraste de manera atrevida, si hay por lo menos 50, si hay por lo menos 40, si hay por lo menos 30 en esa ciudad, si hay por lo menos 20 o 10, Señor, no te enojes, pero si hay alguno, dámelos. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste el Evangelio con un deseo de que otros sean salvos y miren la misericordia de Cristo y sean salvos de la ira venidera? Yo sé que yo no lo he hecho como debo y pienso que es un área que todos podemos mejorar. Y si estás sentado esta tarde aquí y no eres creyente, esto que sucedió en Sodoma y Gomorra, que fue como un horno de fuego y que subía hasta el cielo porque el clamor de su pecado llegaba hasta la vista de Dios, llamaba la atención de Dios. Un día terminarás en un lugar donde será oscuro, donde no hay salida, donde el gusano nunca muere, donde las llamas nunca se acaban y serán como ese valle en el Antiguo Testamento donde la gente tiraba a sus niños vivos. La única forma de salvarte de este lugar, donde van a ir todos los pecadores con el pecado más mínimo en tu mente, tú irás a este lugar. Y la única forma de salvarte es por medio del Evangelio de Cristo Jesús, creyendo que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores y depositando tu fe solamente en Él, creyendo que Él es un sustituto por tu vida, que Él murió la muerte que tú mereces para salvarte de Sodoma y Gomorra y el fuego venidero. Cuando tú crees esto, serás salvo de la ira venidera solamente por la fe.